Abra su Biblia, por favor, una vez más. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Y Padre Celestial, al abrir tu palabra, sigue enseñándonos a través de ella. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir todo lo que tienes para nosotros aquí hoy. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, hemos estado estudiando el capítulo 3 de Juan. Y una de las cosas de las que nos habla el capítulo 3 de Juan es de ese amor tan grande que Dios nos ha dado, por medio del cual Él nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. El apóstol Juan nos dice en el Evangelio según San Juan que a todos los que creyeron en Él, todos los que le recibieron, les dio la potestad, el poder para ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que esto de ser hijo de Dios no es algo que cualquiera puede decir, yo soy hijo de Dios. Es un poder que tiene que ser dado por Dios. Es un título que solamente Dios puede dar. Esto no es algo que se da por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de sangre. Es por la voluntad de Dios. Y la única manera que alguien puede decir que es hijo de Dios es si primero ha venido a tener fe en Jesucristo, a rendirse a Él, a aceptarlo como Señor y Salvador, a reconocer que Él es el único que puede salvarlo, Él es el único que puede darle ese nacimiento, ese nuevo nacimiento del cual se nos habla también en Juan cuando Nicodemo va a platicar con el Señor Jesús y hacerle algunas preguntas. Él es el único. Y al menos que hayamos pasado por ello, al menos que eso sea una realidad en nuestro corazón y en nuestra vida, no podemos llamarnos hijos de Dios. Eso es lo que se tiene que hacer. La palabra de Dios lo dice. No lo estoy diciendo yo y no estoy tratando de excluir a nadie de ser hijo de Dios. Todo el que quiera ser hijo de Dios puede ser hijo de Dios en Jesucristo. Pero si rechaza a Jesucristo, entonces está rechazando el ser hijo de Dios. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre tampoco. No hay vuelta de hoja, no hay otra manera de hacerlo. Es por medio del Hijo. Y si no se quiere recibir al Hijo por cualquier razón, entonces tampoco se tiene al Padre. Así de sencillo. La ecuación es muy sencilla y está muy clara. ¿Quieres tener al Padre? Tienes que recibir al Hijo. ¿No quieres al Hijo? No puedes tener nada que ver con el Padre tampoco. Sí, porque los dos son Dios, los dos son el mismo Dios y se tiene que llegar a Dios por medio de Él. ¿Sí? Jesús nos dijo que no hay otro camino al Padre excepto Él. Así es que si no queremos tomar ese camino, entonces quiere decir que no queremos ser hijos de Dios. Aunque por dentro mucha gente dice, yo quiero ser hijo de Dios, pues aquí, ¿quién? Si se nos da a escoger entre ser hijos de Dios, como conocemos a Dios, o la idea que se tenga de Dios, de cada quien, y ser hijos del diablo, como se conoce al diablo, o la idea que se tenga del diablo, cada quien, ¿de quién prefiere la gente ser hija o hijo? La mayoría quieren de Dios, aunque el Dios en el cual creen no sea el Dios verdadero, quieren ser hijos de Dios. Aunque hay una minoría que también quiere ser hija o hijo del diablo, ¿verdad? Adoran al diablo, buscan la manera de hacerle, de honrar al diablo y cumplir sus deseos, ¿verdad? Entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, ¿sí? En este mundo hay dos tipos de personas y los vamos a dividir entre hijos e hijas. Hay hijos e hijas de Dios y hay hijos e hijas del diablo. ¿Ustedes pueden saber quién es quién? A ver, vean a su alrededor. No, nosotros no podemos saber quién es quién. El único que puede saber es Dios. Amén. Es el único que puede saber. Entonces no debemos decir, aquella persona dice que es hija de Dios, pero, o aquella persona proclama fe en Jesucristo y dice que es hijo de Dios, pero no nos compete a nosotros, porque nunca vamos a juzgar correctamente, es Dios el que debe de juzgar. Pero la palabra de Dios nos da, y hemos estado viendo que la palabra de Dios, al concedernos que seamos hijos de Dios, nos dice que hay ciertas cosas en nuestras vidas que se manifiestan a través de nuestras vidas que ayudan a la gente a identificarnos como hijos de Dios o no, ¿sí? Hay ciertas cosas que como hijos de Dios estamos haciendo, estamos en el proceso de hacer, buscamos hacer constantemente, precisamente porque queremos parecernos a nuestro Padre, queremos complacer a nuestro Padre. Nos ha amado tanto que nos ha adoptado a su familia y como agradecimiento para la obra que Él hizo, nosotros buscamos honrarlo con nuestras maneras de ser. Buscamos honrarlo como nuestro Padre que es. Si el primer mandamiento con promesa para los hijos es que honra a tu madre y a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa.
Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de buscar siempre que honrar a nuestro Padre, hacer lo que se enorgullezca de nosotros, que hable de nosotros como hablaba de Job. ¿Se acuerdan cómo hablaba de Job? Oh, ya miraste a mi siervo Job, oh, no hay nadie tan perfecto como él. Claro, Job no era perfecto, pero Dios se enorgullecía de cómo Job buscaba siempre hacer lo correcto delante de Dios. Inclusive se nos dice que presentaba sacrificios por sus hijos. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Por si acaso sus hijos hubieran ofendido a Dios, dice, ok, voy a presentar sacrificios por ellos para que Dios no vaya a ser muy severo con ellos, ¿verdad? Entonces siempre andaba buscando honrar a Dios. Y siempre buscó, por lo que leemos en el libro de Job, siempre buscó que toda su familia también lo honrara. Claro, tanto sus hijos como su esposa a menudo hicieron lo que quisieron hacer, pero de todas maneras buscaba honrar al Señor. Entonces, hemos estado viendo que la verdad del hecho de que somos hijos de Dios se manifiesta en nuestras vidas de diferentes maneras. Por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 3 y en el versículo 13 nos dice que los hijos de Dios que tienen la esperanza que tenemos en Cristo se purifican a sí mismos así como Él es puro. Se purifican a sí mismos así como Él es puro. Nos esforzamos por andar en caminos santos, nos esforzamos por andar en caminos buenos. No es para ganarnos la salvación, entiéndanme bien por favor, no es para ganarnos el favor de Dios. Eso ya lo tenemos por fe, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero buscamos purificarnos como Él es puro porque sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Sabemos que derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado. Lo vimos la semana pasada. Para eso vino Jesús, para quitar nuestro pecado, para deshacer las obras del diablo. Sí, entonces buscamos andar de tal forma que honramos eso que Jesús hizo. Y así como Él es puro, nosotros buscamos también purificarnos. En el versículo 9 del mismo capítulo 3 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y se acuerdan que hablamos de lo que significa practicar, ¿verdad? Practicar. Hablamos de lo que significa. No quiere decir que los hijos de Dios no tropezamos y caemos. Tropezamos y caemos. Decimos cosas que no debemos decir, tenemos actitudes que no debemos tener, nos comportamos hacia la gente de formas que no debemos comportarnos, sentimos a veces coraje e ira en nuestro corazón hacia personas, nos insultamos, nos hacemos daño de alguna manera, a menudo no intencional, a veces, digo, yo soy el único que causa daño a alguien intencionalmente, o a veces lo hacemos porque se lo merecía, ¿verdad? Entonces, no quiere decir entonces que nunca caemos, pero no practicamos el pecado. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y cada vez que hacemos algo, por pequeño que sea, por minúsculo que sea el pecadillo que cometimos, ¿sí? El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos hace sentir convicción. Y no estamos en paz hasta que ponemos las cosas como deben ser, hasta que pedimos perdón u otorgamos perdón, hasta que devolvemos lo que nos llevamos por equivocación, ¿verdad? Recuerdo una vez que fui al Costco con mi esposa y me acuerdo que en ese tiempo mi hijo era un adolescente y había un libro, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era así como de dibujos. Diary of a Wimpy Kid o algo así. ¿Se acuerdan ustedes de ese libro? Okay. Y me acuerdo que le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Se lo vamos a comprar. Y me acuerdo que lo eché a la canasta. Pero luego compramos agua y eché la de esa de agua y tapó el libro. Y cuando pasamos por la caja dijeron: ahí deja el agua, no tienes que sacar. Y escanearon todo con la pistola y todo eso. Y salimos a la puerta y como el libro estaba debajo de la caja, no la vieron tampoco y ahí te vamos para afuera, ¿verdad? Ahí te vamos para afuera. Y cuando voy a subir todo al carro, que finalmente saqué la caja de agua, miro el libro. No nos lo cobraron. Y en ese tiempo costaba como unos $13, $14. No nos lo cobraron. Oh no, ¿y ahora quién podrá salvarme, verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque obviamente está abajo de la caja, no se dieron cuenta los que estaban en la puerta, etcétera, etcétera. Pues es una bendición de Dios. Les soy sincero, lo pensé
Lo pensé. Fue una forma que Dios está usando para bendecirme, ¿verdad? Por algo bueno que quería hacer por mi hijo. Pero ¿era una bendición de Dios? No, era una tentación de Satanás, ¿verdad? Para ver si iba a hacer lo que un hijo de Dios debe hacer o si iba a hacer lo que mi carne me decía. Agarré el libro y me devolví y le dije a la cajera, sabes que esto estaba abajo del agua y no lo viste, por lo tanto no me lo cobraste, y cuando salí no lo vieron tampoco y no se dieron cuenta. ¿Sabe qué? Usted me está dando nuevamente fe en que hay gente honesta en este mundo. No, no hay gente honesta. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y los hijos de Dios, el Espíritu de Dios les va a decir lo que tienen que hacer cuando tienen que hacer algo como lo deben hacer. Entonces, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, ¿sí? No quiere decir que no peca, no me vayan a malentender, porque hay mucha gente, ya ves, los que son hijos de Dios no practican el pecado, y tú, qué bárbaro, ni te deberías llamar hijo de Dios mejor. No, no se trata de condenar a nadie, se trata de que el Espíritu Santo de Dios nos revele a nosotros que somos hijos de Dios, y como dice Juan en los versículos anteriores, y lo somos, ¿verdad? Pero como hijos de Dios buscamos purificarnos así como Él es puro. Como hijos de Dios no practicamos el pecado, no vamos y nos metemos al pecado y cometemos pecados y hacemos pecados porque, claro que yo soy hijo de Dios, ya la hice, ya tengo el boleto comprado, lo traigo bien guardado en la cartera y sea como sea voy a llegar al cielo. No se trata de eso, se trata de honrar a nuestro Padre. Hoy en los siguientes versículos que vamos a leer, vamos a ver también que este tema sigue hablándonos de cómo se manifiesta en nuestra vida que somos hijos de Dios. Y va a usar un ejemplo muy claro, ¿ok? Va a usar un ejemplo muy claro que nos va a dar una idea más clara de lo que un hijo de Dios hace, de lo que un hijo del diablo hace y de lo que ninguno de los dos hace de su estado de ser hijo de Dios o del diablo. Noten el versículo 10 de primera de Juan 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, ahí están, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo los podemos conocer? ¿Qué hay que se manifiesta en sus vidas que dan a conocer que son hijos de Dios o del diablo? Noten, todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. Está muy claro, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, tampoco es de Dios. Quiere decir que los hijos del diablo son los que no hacen justicia y los que no aman a su hermano. Los hijos de Dios van a buscar hacer justicia, van a buscar hacer lo correcto, movidos por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu les redarguye, cuando el Espíritu les hace sentir convicción, van a buscar hacer lo justo, lo que deben hacer, ¿sí? Los hijos del diablo les va a importar un cacahuate, ¿sí? Esto es lo que me dieron, esto es lo que pude, lo que se equivocaron, no se dieron cuenta, son unos, ¿para qué son tan tontos? ¿Para qué no sacaron todo de la canasta? ¿Verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el Hijo de Dios, aunque se le dé la oportunidad, el Espíritu de Dios lo llama a hacer lo correcto. Les doy otro ejemplo. Como todos ustedes saben, mi esposa estaba con nosotros adorando al Señor, pero ella en el cielo y nosotros aquí abajo, ¿verdad? Tenía una tarjeta de crédito en la que tuve que cancelar y tenía una deuda de unos cuantos miles de dólares, no mucho, pero poco tenía ahí. Era de los dos y pues, yo era el que más gastaba, ¿verdad? Y entonces hablé a la compañía de la tarjeta y ¿sabes qué? Mi esposa falleció y pues quiero cancelar la tarjeta, etcétera, etcétera. Ok, vamos a mandar esto a un departamento que se llama Probate. Y me comuniqué con ellos y, ok, pues la cantidad que se debe es tanto. Ok, quiero pagarla. ¿Saben lo que me dijeron? Me dijeron, debo decirte que este pago que estás haciendo es voluntario. Y así como que, ¿qué quiere decir eso? Que lo estás pagando porque quieres. O sea que no tengo por qué pagarlo. No, no tienes por qué pagarlo. Es responsabilidad de ella. Pero ¿y qué tal los bienes que tenemos a nombre de los dos? No pueden venir y cobrarlo de esos bienes. No, esto es responsabilidad de ella. Si tú lo quieres pagar, es voluntario. ¿Qué creen que hizo la carne?
hey, no tengo que pagar. Pero yo sabía que los cargos que estaban ahí eran nuestros, no de ella nada más. ¿Sí? El Hijo de Dios, ¿sabe qué hace? Escucha la voz del Espíritu que le dice, ¿eso es lo que haría un hijo de Dios? El hijo del diablo, ¿qué hace? Se armó de mulas Pedro, ¿verdad? Ya la hice, no contaba con este dinerito, ¿verdad? Necesito una guitarra nueva, ¿verdad? Con esto, con esto me alcanza. De nuevo, esa es la diferencia entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. Ahora, Dios no lo va a obligar a hacer la justicia, Dios no lo va a obligar a hacer lo correcto. El Espíritu le va a redarguir, el Espíritu le va a reprender, el Espíritu le va a hacer sentir convicción y usted va a tener que decidir de quién es hijo. Usted va a tener que decidir si va a hacer lo que un hijo de Dios haría o va a hacer lo que un hijo del diablo haría. Ahora, la decisión que usted tome, no le eche la culpa a nadie más que a quién, más que a usted. Ay, Señor, tú sabes que todo lo puedo resistir menos la tentación. ¿Para qué me pusiste esta tentación? ¿Para qué dejaste que viniera esta tentación a mi vida? Ay, mendigo diablo, qué bárbaro, nada más anda buscando la forma de hacer. No, está muy claro ahí las dos cosas entre las cuales va a escoger. Y el Hijo de Dios va a escoger hacer la justicia. Quizás le va a doler, quizás le va a salir caro. Quizás va a hacer algo, va a tener que hacer algo difícil que le va a costar algo. Pero porque es hijo de Dios y quiere honrar a su Padre, va a hacer lo justo. Los hijos del diablo no buscan practicar la justicia. Pecan sin ningún problema y hasta ven el pecado como algo bueno y buscan vivir para sí mismos, buscando lo que es mejor para ellos sin importar los demás. Sí, los hijos del diablo están enfermos de yoyitis aguda. ¿Sí? Yo, todo es para mí. Sí, son como mi papá decía, son como el asadón. Sí, todo para acá, nada para allá. Entonces está haciendo una distinción muy clara aquí. Y está haciendo una distinción muy clara aquí. Pecan y no les importa, pecan y no sienten ningún remordimiento. Pecan y hasta se enorgullecen del pecado que acaban de cometer. ¿Sí? Cometen adulterio, nadie los descubre. Nadie se dio cuenta. Mi esposa no se dio cuenta, qué bárbaro, de la que me salvé. Roban en el trabajo y tienen la casa llena de plumas y grapas y borradores y cosas que no necesitan, pero pues ahí están últimamente, ¿verdad? Y no hay ningún remordimiento. ¿Sí? Atacan a gente, hablan cosas de la gente, dicen chismes de la gente, hablan de cosas que no saben la verdad de lo que sucedió, pero tienen algo que decir y lo dicen. ¿Por qué? Porque pues no se pueden quedar con ello. Tienen que andar, ¿sí? Entonces, pecan y no hay ningún problema. Buscan lo que es mejor para ellos sin importar a los demás. Y esto se va ido multiplicando a través de los años, a través de los siglos. Y se nos advierte en la palabra de Dios que en los últimos días, esta es una de las señales que vamos a estar en los últimos tiempos. Noten en Primera de Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 y 2. Nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, dejarán la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2 dice, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, y luego sigue hablando ahí acerca de lo que va a pasar. Tienen cauterizada la conciencia. ¿Saben lo que es cauterizar algo, verdad? Si alguien tiene una úlcera, que es una llaga abierta, ¿sí? Una forma de quitar esa úlcera o de quitar el dolor que esa úlcera causa es cauterizándola, tomando un hierro caliente y sellando la piel alrededor de la úlcera para que la herida ya no esté abierta. ¿Sí? Quiere decir que su conciencia está completamente cauterizada, está endurecida. No, nada lo hace sentirse mal por lo que está haciendo, por cómo se está comportando.
¿sí? Y en los últimos tiempos, esto es lo que va a suceder. ¿Sí? Por las mentiras que se les echan, por las doctrinas de demonios que siguen, su conciencia va a ser cauterizada y va a llegar el momento en el que ya no van a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. De nuevo Pablo a Timoteo, pero ahora en segunda de Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 4, noten lo que dice ahí. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres que son ¿qué? Amantes de ¿quiénes? De sí mismos. Amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, noten, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que Dios. Eso es lo que vamos a ver en los últimos tiempos, es lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Y son los hijos de Satanás que están engañando a muchos que se llaman hijos de Dios, que no tienen toda la instrucción de Dios, que deciden desobedecer al Espíritu, y también sus conciencias se cauterizan al punto de que ya no escuchan la voz del Espíritu Santo. Y saben que ese es el temor más grande que un servidor tiene. Que me llegue a apartar tanto de Dios por las circunstancias, por las tentaciones, por la carne, por el pecado, que pueda estar cometiendo un pecado que claramente es pecado y no sientan ni el más mínimo, no sientan ni la menor incomodidad posible al estarlo cometiendo. Hay veces que pienso cosas y me quiero agarrar a cachetadas y me digo, cómo eres menso, qué bárbaro. ¿Cómo te puedes a pensar eso? Así de fariseo soy conmigo mismo. Lo soy. Y luego digo, gracias Señor por tu Espíritu y gracias que soy libre en ti. Gracias que no puedo evitar que esos pensamientos vengan a mi cabeza, pero sí puedo evitar que se queden ahí y me lleguen a llevar a hacer cosas que nunca debería hacer. El evangelista Greg Laurie dice esto: es imposible evitar que los pájaros pasen por encima de nuestra cabeza. Pero sí es posible no permitirles que hagan un nido sobre nuestra cabeza. Así son las tentaciones, ¿sí? Pasan por nuestra cabeza. Seríamos mentirosos si dijéramos que nunca pasan malos pensamientos, que nunca pensamos en hacer cosas malas en nuestra mente. Seríamos mentirosos y sabemos que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Así es que simplemente confiésenlo. Simplemente digan, si es cierto, pastor, a veces pasan cosas por mi mente que... ay Dios, pensé que ya había desaparecido todo, pero ahí está todavía. Y el Espíritu de Dios de nuevo nos redarguye, nos hace que pensemos en ello y hasta, yo me recuerdo una vez que estaba teniendo un sueño y desperté a mi esposa para pedirle perdón por el sueño, porque me sentí tan culpable de estar soñando lo que estaba soñando. Y la desperté y le dije, ¿sabes qué? Perdóname. No me acuerdo si me hizo, ay, vete a dormir, ya, hombre. No me acuerdo, pero así de mal me sentía por lo que estaba soñando y pensando, ¿sí? Ahora, en contraste a eso, los hijos de Dios buscan vivir en obediencia a la palabra de Dios y mostrando amor los unos por los otros, tanto por los hermanos como por el prójimo. ¿Sí? Los hijos de Dios son lo contrario a lo que se nos dice ahí. Sí, ahí mismo en el libro de Primera de Juan, pueden verlo unas páginas a la izquierda, en Primera de Juan 2, 5 y 6, se nos dice, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces es lo contrario a lo que los hijos del diablo hacen. A los hijos del diablo les importa un cacahuate la palabra de Dios. Les importa muy poco lo que la palabra es. O sea, son palabras escritas por hombres. Es un libro escrito por hombres. Es un libro que es anticuado, que ya no tiene ninguna relevancia en nuestros días. ¿Sí? No vas a vivir tu vida obedeciendo a un libro. No vas a vivir tu vida obedeciendo a un ser imaginario que está en el cielo, que es bueno. No se necesita un libro para ser bueno. No se necesita tener ciertas creencias para ser bueno. No. Se necesita el libro para que se nos enseñe el camino a Dios. Y se necesita tener ciertas creencias si queremos estar un día con Dios. Pero ser buenos según el mundo no necesitamos la Biblia. Hay mucha gente buena que hace buenas cosas
que no lee la Biblia, que no cree en Cristo. Pero ahora la pregunta es, no es si hacen cosas buenas, sino si van a estar en el cielo con Dios. Esa es la pregunta. Y el único que va a estar en el cielo con Dios es el que cree en Jesucristo. ¿Sí? Entonces el amor se perfecciona cuando obedecemos la palabra. Obedecemos la palabra. Si permanecemos en Él, andamos como Él anduvo. Y esta es la mejor forma para demostrarle al Señor que lo amamos. ¿Sí? El Señor Jesucristo mismo nos dice en Juan 14:15, si me aman, ¿qué deben hacer? Obedezcan mis mandamientos. Ah, así de sencillo, no está dando una serie de indicaciones, no tenemos que aprender un saludo secreto, ¿verdad? Y solamente aquellos que saben saludarse de esa forma tienen entrada al cielo o pueden, se sabe que aman a Dios, ¿no? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Así de sencillo. ¿Cuáles mandamientos, como dijo el joven rico? Pues no adulterarás, no dirás falso testimonio, no robarás, bla, 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 bla. Todos esos los he obedecido desde chico, desde pequeño. Sí, entonces, nada más una cosa más. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Se acuerdan lo que se nos dice? Se nos dice que el joven se entristeció por lo que el Señor le dijo y se fue y decidió mejor no seguir al Señor. ¿Por qué? Porque si estaba haciendo todos los mandamientos según él, no podemos saber si sí o si no. Estaba cumpliendo con todos los mandamientos que son para con el prójimo. Pero hay unos cuantos mandamientos que son para con Dios, que también debemos cumplir. ¿Cómo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y obvio que para este joven su Dios era ¿qué? Sus riquezas, su dinero. Y prefirió seguir a ese Dios que seguir al Dios verdadero. ¿Sí? Prefirió seguir a ese. Entonces estaba obedeciendo los mandamientos y los mandamientos que le eran fácil cumplir, los mandamientos que con los que no tenía que no tenía ningún problema con cumplir. Pero ¿qué tal el mandamiento de poner a Dios por encima de todas las cosas? ¿Qué tal de poner a Dios como verdaderamente el Rey, Señor de nuestras vidas? No solamente cuando todo está yendo bien, no solamente cuando todo está yendo perfecto, sino aún cuando las cosas están yéndonos mal, aún cuando las cosas que nos suceden no las entendemos. Ahí también es Señor de nuestras vidas, debe ser Señor de nuestras vidas. Él es el Señor de los montes y es el Señor de los valles. Y entonces cuando estamos en el monte y estamos disfrutando del calor del sol y estamos viendo la vegetación tan hermosa a su alrededor, Él es Dios. Pero cuando estamos en el valle, donde los rayos del sol no llegan y sentimos el frío de la prueba y sentimos la oscuridad de la situación, también ahí debe ser Dios. ¿Sí? Entonces, si me aman, obedezcan mis mandamientos. De nuevo en Primera de Juan, y lo vamos a ver más adelante, pero nos vamos a adelantar un poco. Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 3. Noten, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. De hecho, queremos asegurarnos de que vamos a cumplir todos los mandamientos que Dios nos da. Nada más tenemos que cumplir 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tus fuerzas, mente, corazón, fuerzas, ¿sí? Cumplimos ese mandamiento, estamos cumpliéndolos todos. ¿Por qué? Porque si lo amamos de esa manera, vamos a obedecer sus mandamientos. Y el segundo es similar, que es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto están todos los mandamientos y la ley. Si tan solo hacemos eso. Ahora, la segunda manera en la que se manifiesta que somos hijos de Dios es en la forma en la que nos amamos los unos a los otros. En la forma en la que nos amamos los unos a los otros. Como iglesia, ¿sí? Como el cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, cómo nos amamos los unos a los otros. Sí, porque eso también manifiesta que somos hijos de Dios. No podemos decir somos hijos de Dios, pero el hermano fulano de tal me cae bien gordo. ¿Sí? No podemos decir soy hija de Dios, pero la hermana fulana, por favor, pónganme a trabajar con cualquiera menos con ella. No podemos decir que somos hijos de Dios y no estamos soportándonos los unos a los otros
con todos nuestros defectos, con todas nuestras idiosincrasias, con todas las cosas que no nos gustan los unos de los otros. ¿Sí? Alguien dijo que la iglesia estaba llena de puercoespines. ¿Sí? Entonces, cuando nos movemos dentro de la iglesia, a veces, ¿qué sucede si nos acercamos demasiado los unos a los otros? Las agujas nos van a picar, ¿verdad? También en los proverbios dice que hierro aguza hierro, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando dos hierros se golpean para afilarlos o para aguzarlos? ¿Qué sucede? Vuelan chispas. También Pedro nos dice que somos piedras vivas, ¿verdad? En el templo de Dios. ¿Sí? Hay piedras bastante rasposas, ¿no es cierto? Unas más que otras, ¿verdad? Pero con el roce que constantemente tenemos los unos con los otros, ¿qué sucede? Nos vamos puliendo los unos a los otros. ¿Sí? Entonces la forma en la que se manifiesta que somos hijos de Dios es en la forma en la que nos amamos los unos a los otros. En Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35, noten lo que dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ahora, Juan nos dice que no nos da un mandamiento nuevo, porque ese mandamiento lo tenemos en Éxodo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo que es nuevo en el mandamiento es cómo se nos describe la forma en la que debemos amarnos unos a otros. ¿Qué les dice? Ámense así como yo los he amado. Ámense también unos a otros. ¿Cómo nos amó el Señor Jesucristo? Los amo de las orillas de donde andaba, los amo. No, tocó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos, enseñó el camino a Dios hasta aquellos que un día lo iban a crucificar. Hasta de la cruz predicó perdón y pidió perdón para los que lo estaban matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la misma clase de amor que nosotros debemos tener los unos por los otros. Un hermano me ofende, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Una hermana dice algo de mí que Padre, perdónala porque no sabe lo que hace. Señor, ayúdame a ver cuánto me has perdonado tú a mí para yo poder perdonar igual a los demás. ¿Sí? ¿Qué decimos en el Padre nuestro? Perdónanos nuestras ofensas. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quién quiere ser perdonado por el Padre así como ustedes perdonan a quienes los ofenden? Eso es lo que creí. ¿Verdad? No queremos ser perdonados por Dios como nosotros perdonamos, porque a menudo ni siquiera perdonamos, ni siquiera reconocemos que debemos perdonar porque Él tiene la culpa, porque ella tuvo la culpa, porque ella dijo lo que dijo, porque Él hizo lo que hizo. Sí, no, eso ni Dios lo perdona, no es cierto. Dios perdona todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nos está diciendo que amemos así como Él nos ha amado, ¿cómo debemos amarnos unos a otros? Ahora, en esto conocerán todos, dice el versículo 35, que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Oh, no, yo ya no voy a servir en el ministerio de los niños porque el director del ministerio de los niños me gritó y me dijo que tenía que cambiar esto y que dan mucha lata, mejor no. Perdónense, ámense como Cristo nos amó. ¿Sí? No, nadie me reconoce, nadie reconoce todo mi arduo trabajo, nunca me da una palmada en la espalda, nadie me dice, ¡y! Esa es la razón por la que lo estás haciendo para honrar a tu Padre Celestial, para honrarlo a Él, para que Él diga, ya viste a mi hija, fulano de tal, a mi hijo, fulano de tal. El amarnos los unos a los otros no solamente nos identifica como discípulos de Jesucristo e hijos e hijas de Dios, sino que cuando buscamos amarnos los unos a los otros, ¿sí? Esto nos mantiene en la luz y nos ayuda a no tropezar y a no ser piedra de tropiezo. ¿Sabían ustedes eso? Si estamos ocupados en amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado en nosotros, ¿sí? Esto no solamente nos identifica como discípulos de Jesucristo, como hijos de Dios, sino que cuando estamos ocupados en hacer eso, ¿sí? Esto nos mantiene en la luz
y nos ayuda a no tropezar y a no ser piedra de tropiezo. Noten ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, los versículos 9 al 11. Noten, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, noten, y en él no hay tropiezo. Entonces, si nos estamos ocupando en amarnos los unos a los otros como el Señor nos ha amado a nosotros, vamos a estar tan ocupados en manifestar ese amor, en manifestar que somos hijos de Dios, en manifestar que somos discípulos de Jesucristo, que no vamos a hacer tropezar a nadie. No vamos a hacer tropezar a nadie. Ni vamos a tropezar nosotros tampoco, porque siempre vamos a andar buscando el bien de los demás. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 11 de Primera de Juan 2. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, si no andamos en amor, andamos en tinieblas. ¿Sí? Hay mucha gente que cree que la forma de manifestar que es hija o hijo de Dios es seguir las reglas tal y como están escritas, es seguir las reglas de la iglesia, es seguir las reglas y los dogmas que mi iglesia ha puesto sobre mí, que mi religión ha puesto sobre mí. Si me comporto de esta manera, si me corto el pelo de esta manera, si me pongo este tipo de ropa y no me pongo aquel tipo de ropa, si no uso maquillaje o si no uso mucho maquillaje, o si me corto el pelo de tal forma y no me lo dejo crecer, o etcétera, 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 puras cosas externas. Y ya porque tengo esta apariencia, creo que eso me va a identificar como hijo de Dios. ¿Saben que no es así, mis hermanos? Es el querer y buscar obedecer su palabra y el amarnos los unos a los otros. De nuevo, cuando nos ocupamos en amarnos los unos a los otros, estamos siempre cuidando estamos cuidándonos de no pecar el uno contra el otro. ¿Sí? Estamos siempre buscando no pecar el uno contra el otro, en no hacer cosas que pudieran ofender a mi hermano, en no decir cosas que pudieran ofender a mi hermano o a mi hermana, aunque a veces se nos chispotean, ¿verdad? Quiero que sepan que yo he ofendido a mucha gente de aquí de atrás del púlpito. Y me han llamado a cuentas y, ay, juela, qué bárbaro, qué gacho se siente. ¿Cómo se atreven a levantar su mano contra el ungido del Señor? No, pero todos lo necesitamos, todos lo necesitamos. ¿Sí? Y tenemos que aceptar la corrección. Entonces, cuando nos ocupamos en amarnos los unos a los otros, estamos siempre cuidándonos de no pecar el uno contra el otro. Noten lo que dice Romanos capítulo 13, los versículos 9 y 10. Noten, los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Noten, y cualquier otro mandamiento. ¿Escucharon eso? Cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento ¿de qué? De la ley. ¿Quieren ser bien judíos y cumplir con la ley de Dios? Amén. Ámense los unos a los otros. Que el amor sea la mayor manifestación en sus vidas de que son hijos e hijas de Dios. No la religiosidad. Hay demasiada gente religiosa que son horrendos seres humanos. ¿Ok? Es más, ni deberían decir que van a la iglesia. Ni deberían de tratar de decir, son horrendos, se la llevan juzgando y señalando con el dedo y diciendo quién es y quién no es y calumniándose y hablando de quién es mejor y quién es peor y eso no es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando estábamos aún muertos en nuestras transgresiones y pecados, Cristo murió por nosotros.
¿Sí? Eso es amor, ese es el amor de Dios. El amor cubre, ¿sí?, infinidad de pecados. El amor no solapa el pecado, lo cubre. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a andar exponiendo el pecado de nuestro hermano o nuestra hermana. Si lo sorprendemos o la sorprendemos en pecado, vamos a ir a hablar con ellos a solas y les vamos a decir: mira hermano, mira hermana, esto que estás haciendo para mi ver no está bien. Estoy orando por ti, necesitas ayuda, necesitas apoyo, necesitas que alguien que te pida cuentas. Esa es la manera de lidiar con ello. ¿Sí? Entonces, el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Queremos estar seguros de que estamos cumpliendo la ley? Amémonos unos a otros como el Señor nos ama a nosotros. Noten el versículo 11 de primera de Juan 3. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. De nuevo, este es el mismo mensaje, ¿sí? Este es el mandamiento que se les ha dado. En Juan 15, 17, el Señor es muy claro en Juan 15, 17, en donde les dice: este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Punto. Nada más. ¿Sí? Y luego noten el ejemplo que nos da aquí, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahora todos conocemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Si no la han leído, la encontramos en Génesis capítulo 4 y se nos habla acerca de quién era Caín y quién era Abel. Abel era pastor de ovejas, Caín cultivaba la tierra. Sí, llegó el tiempo en el que cada uno llevó una ofrenda delante del Señor. ¿Sí? Abel llevó de los primogénitos de sus ovejas, Caín llevó los frutos de la tierra. Y no vamos a discutir por qué el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. No vamos a discutir eso, eso es nada más un hecho. Dios miró bien o con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. ¿Qué sucedió con Caín? Caín se enojó mucho y su semblante se decayó, dice la palabra de Dios. Y el Señor le advierte, le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Le dice: si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? En otras palabras, tienes que escoger si vas a hacer lo correcto o vas a hacer lo malo. ¿Sí? Ya viste por qué fue aceptado la ofrenda de tu hermano Abel, ¿verdad? No, pues sí. Entonces haz lo que él hizo. No, me cae gordo. Él anda de lambiscón ahí, te trajo de lo más gordo, te trajo de... No, me vas a aceptar como yo quiero y vas a aceptar mi ofrenda, te guste o no. Le advierte: si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Caín tenía la habilidad para hacer lo correcto y no lo equivocado, no lo malo. ¿Y qué decidió hacer? Ve a su hermano mal parqueado, ve a su hermano contento por, no sé, lo que estaba pasando, y le dice: vente, vamos al campo. Mientras estaban ellos en el campo, ¿qué pasó? Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Si tenemos un corazón lleno de envidia, tenemos un corazón lleno de coraje para con un hermano: ay, sí, él mira nomás, él sirve aquí, sirve allá, y hace aquello, y hace lo otro. Y ahí anda de lambiscón con el pastor para todos lados. Y pastor quiere esto, y pastor quiere el otro. ¿Quieres ese reconocimiento? Haz lo mismo que tu hermano. No, es que yo no soy de esa gente lambiscona, no te quejes entonces. Oye, esa persona siempre está cantando, nunca la quitan a ella, nunca lo quitan a ella. Pues debe ser. Caín y Abel. Y es muy sutil la cosa, ¿verdad? Y el pecado ahí está listo para brincarnos, listo para saltar sobre nosotros y hacernos hacer lo incorrecto. Pero el Señor nos dice: sabes que te va a querer dominar, pero tú tienes la habilidad para dominarlo.
Está muy claro ahí. ¿Quién somos? Caín o Abel. ¿Cómo nos comportamos más como Caín o Abel? Podemos ver claramente el hijo de Dios, el hijo del diablo. ¿Sí? Entonces la humanidad está dividida entre estos dos grupos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. La palabra de Dios nos está diciendo aquí cómo conocemos a los hijos de Dios y cómo conocemos a los hijos del diablo. Los hijos de Dios buscan hacer justicia, buscan hacer lo que es justo, lo que es bueno, a pesar de que a veces les va a costar hacer lo que es bueno, ¿no es cierto? Y van a amarse los unos a los otros. Los hijos del diablo les importa un cacahuate y todo se trata de Miguel Hidalgo, ¿verdad? Arrásate la madre, ¿verdad? Todo se trata de mí, todo lo que pueda lograr para mí, mientras yo esté bien, no importa. Y luego, noten lo que dice Juan ahí en el versículo 3, hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. Son hijos de Dios, ellos son hijos del diablo, por eso los odian, porque son igual que Caín. ¿Sí? Cuando les va bien, ay sí, porque Dios a él y a ella sí los bendice y yo tan duro que trabajo y a mí nada. Cuando les va mal, ahí está, pues, ¿dónde está tu Dios? A ver, pues. No les da uno gusto, ¿no es cierto? Estamos siendo bendecidos porque estamos siendo bendecidos. Si nos está yendo de la patada, porque nos está yendo de la patada. Pero nos odian. ¿Sí? En Juan 15, 18 y 19, el Señor Jesucristo dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. El Señor nos eligió del mundo, nos sacó del mundo y nos hizo hijos de Dios. Así es que ya no somos del mundo, estamos en Él, pero ya no somos del mundo. ¿Sí? En versículo 14 sigue diciendo, en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, han oído decir, no matarás? Pero yo te digo que si tú reprendes a tu hermano y le dices necio, ¿sí? Ya eres digno de juicio. Ya con eso podrías ir delante del concilio y ser juzgado como si hubieras matado a tu hermano. Así es cuando nos reprendemos y decimos, eres un idiota, o eres un aquello, o eres esto otro. ¿Saben qué? Para Dios es como si lo estamos asesinando su carácter. ¿Sí? Porque son creados, son hechos como nosotros a la imagen y semejanza de Dios. Y como nos dice Santiago, con la lengua adoramos al Señor, con la misma boca adoramos al Señor, alabamos al Señor, y luego con esa misma boca maldecimos a los hombres. Eso no puede ser, nos dice Santiago, eso no debe ser. ¿Sí? En Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23 se nos dice, bienaventurados serán ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los segregue, los vitupere y menosprecie su nombre como algo malo. Cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Eso mismo hicieron con los profetas, los antepasados de esta gente. Eso mismo fue lo que hicieron. Entonces, sabemos, ¿sí?, que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros, y así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. En esto hemos conocido el amor. ¿Qué nos ha venido a revelar lo que es el verdadero amor? Que Cristo vino y dio su vida por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios. ¿Sí? Que el justo vino a morir por los pecadores para que ahora nosotros tengamos vida eterna.
Y la manera en la que ese amor debe de manifestarse en nosotros, ¿sí? La manera en la que ese amor debe de ser transmitido por nosotros es amar como Cristo nos amó. Y esto implica siempre, mis hermanos, siempre que va a haber sacrificio. Va a haber sacrificio. ¿Sí? Juan 15, versículos 12 y 13. Noten lo que dice. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y luego noten lo que les dice. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ahora, en el contexto de nuestra vida, estoy casi seguro, no estoy completamente seguro, pero estoy casi seguro de que a ninguno de nosotros un día se nos va a llamar a literalmente poner nuestra vida por algún otro de nosotros. ¿Ok? Estoy casi seguro que eso no va a suceder. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros dar nuestra vida por los hermanos? ¿Cómo podemos nosotros dar nuestra vida por los hermanos? No nos vamos a ir hasta que alguien conteste. ¿Cómo podemos nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, cómo podemos nosotros dar nuestra vida por los hermanos? Sirviéndonos los unos a los otros. Sirviéndonos los unos a los otros. Dando esa hora por semana o 2 horas por semana para cuidar a los hermanos más pequeños de nuestra iglesia, a los niños. Dando esa hora por semana o 2 horas por semana enseñando a los jóvenes de nuestra iglesia. Dando esa hora o 2 horas por semana sirviendo en el ministerio de alabanza y adoración. Dando esa hora o 2 horas por semana sirviendo allá con el señor Mesa en proyección, con Henry en el audio, con el hermano Hu en la captura de los videos, el hermano Eric como parte de los sugieres, con Sandra y con Aurelio y con Oscar y con Gaby siendo parte del ministerio de hospitalidad. Así es como podemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Y si alguna vez, por cosas que así lo tiene planeado el Señor, nos somos llamados a dar nuestra vida literalmente los unos por los otros, nos va a ser más fácil porque ya lo hemos estado haciendo a través de los años, sirviéndonos los unos a los otros. ¿Sí? Así es como podemos dar nuestra vida los unos para los otros. ¿Sí? Así es como podemos dar nuestra vida y así cumplir con el mandamiento de Cristo de amarnos los unos a los otros y así seguir su ejemplo de dar nuestra vida los unos por los otros, porque no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y cuando amamos de esa manera, siempre, siempre va a tener que haber sacrificio. Sacrificio de tiempo, sacrificio de tesoro, sacrificio de talento, algún sacrificio. Pero si queremos que el amor de Dios se manifieste a través de nosotros, esas son las cosas que tenemos que hacer. Porque Él es nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre quiere que nosotros lo imitemos a Él como hijos amados que somos. En Efesios capítulo 5, los versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Con esto terminamos mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. ¿Quiénes queremos ser ofrenda a Dios, sacrificio a Dios y ser como un aroma fragante delante de Dios en nuestras vidas? Todos los que queremos ser eso, vamos a dar nuestra vida por los demás como Él la dio por nosotros. Vamos a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Vamos a servirnos los unos a los otros, no porque todo el mundo nos cae bien, sino porque ese es el ejemplo que el Señor nos dio a nosotros. Amén. Oremos.